Hoy celebramos la resurrección del Señor. Pero antes de hablarles de la resurrección, les voy a hablar de la sepultura de Jesús. Porque una es la sensación que tienen los discípulos y la gente, los apóstoles y los que siguen a Jesús. Una es la sensación que ellos tienen una vez Jesús muere y lo llevan a enterrar. Y otra muy distinta es la sensación que los discípulos y apóstoles y seguidores de Jesús tienen después de que Jesús resucita. En estos pasajes que vamos a estudiar hoy, vamos a ver cuál era el sentimiento que sobrecogía a los seguidores de Jesús luego una vez lo ven muerto, lo ven en la cruz, muerto. Amén. Leamos versículo 57 del pasaje de Mateo 27 hasta el 66 y luego vamos a mirarlo, los versículos detenidamente. Dice: Cuando llegó la noche, vino un hombre rico de Arimatea llamado José, que también había sido discípulo de Jesús. Él fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Entonces Pilato mandó que se le diese el cuerpo. Y tomando José el cuerpo, lo envolvió en una sábana limpia y lo puso en su sepulcro nuevo que había labrado en la peña. Y después de hacer rodar una gran piedra a la entrada del sepulcro, se fue. Y estaba allí María Magdalena y la otra María, sentadas delante del sepulcro. Solo ellas dos, ¿no? Al día siguiente, que es después de la preparación, se reunieron los principales sacerdotes y los fariseos ante Pilato, diciendo: Señor, nos acordamos que aquel engañador dijo, viviendo aún, después de 3 días resucitaré. Manda pues que se asegure el sepulcro hasta el tercer día, no sea que vengan sus discípulos de noche y lo hurten y digan al pueblo: resucitó de entre los muertos, y será el postrer error peor que el primero. Y Pilato les dijo: ahí tienen una guardia, id y aseguradlo como sabéis. Entonces ellos fueron y aseguraron el sepulcro, sellando la piedra y poniendo la guardia. En estos versículos podemos entender un poquito acerca del sentimiento que sobrecoge entonces a los apóstoles y seguidores de Jesús una vez Jesús está crucificado. Y el sentimiento es un sentimiento de desesperanza, de desconsuelo, ¿no es cierto? Eso es lo que vamos a mirar. El sentimiento de desesperanza y desconsuelo es un sentimiento muy feo, ¿no le parece a ustedes? Todos nosotros en algún momento hemos tenido la desesperanza, ¿cierto? Y hay personas que toman medidas extremas cuando están en momentos de desesperanza o de desconsuelo, porque es un sentimiento muy feo y se puede llegar a cometer, a tomar decisiones muy equivocadas, muy erróneas, ¿no? Y sea el desconsuelo grande o pequeño, de todas maneras, pues es feo. Recuerdo que un día nosotros en la familia inventamos hacer pan. Creo que la idea fue mía. Y entonces miramos en internet cómo se hace el pan y pues compramos la harina y el azúcar y todo lo concerniente a hacer pan. Yo no me acuerdo, bueno, revolvimos todo eso. Y yo no sé si fui yo el que amasé, alguien amasó la harina, le echamos la levadura, la dejamos un rato y ya se creció la harina. Y nosotros vamos bien, ¿no? Y luego hicimos los panes, ¿no? Y los metimos al horno y bueno, sabíamos que teníamos un tiempo determinado para tener los panes ahí en el horno. Nosotros con la idea de que íbamos a hacer nuestro pan. Que íbamos a hacer nuestro pan de ahora como los judíos, ¿no?
y ahora en adelante. Y metimos el pan ahí, nos descuidamos y cuando fuimos a sacar el pan, hermanos, se había quemado, se había pasado Entonces lo sacamos y estaba duro y eso parecía una piedra pesado ese pan. Todos nosotros con cierto desconsuelo nos miramos y yo empecé a animarlo. No, mire, está rico, venga, comamos ya. Y claro, hermanos, no volvimos a hacer pan. Desistimos de la idea de hacer pan. Aquí están los discípulos, no con ese sentimiento de pronto jocoso de desesperanza como el que tuvimos, sino un gran sentimiento de desesperanza. Y voy a presentarles algunas razones por las cuales creo que ellos estaban desesperanzados. La primera razón es porque Jesús está muerto. ¿Qué más que eso? Jesús está muerto, Jesús está en la cruz. Y entonces ellos piensan, y cualquiera hubiera pensado, aquí terminó todo. Porque la idea que ellos tenían del reino y del rey era muy distinta a la que veían ahí. ¿No es cierto? Jesús está crucificado, está muerto, como quien dice, el evangelio fracasó. Ahí terminó la fe. ¿No es cierto? Y de no haber resucitado Jesús, pues no tendría valor, hermanos amados, la predicación del evangelio, no tenía sentido. Y primero a los Corintios capítulo 15, si usted lo lee, Pablo da las razones de por qué fue tan importante que Jesús resucitara. Razones supremamente teológicas y valederas. ¿Por qué fue necesario? De hecho, ninguna religión basa su fe sobre la resurrección de su profeta, ¿no? Porque pues Mahoma no resucitó, ni ellos hablan de la resurrección, ¿no es cierto? Ni de Siddhartha Gautama, ni de ninguno de ellos, de esos profetas, ¿no? De Moroni, de los Krishna, o por ejemplo, ninguno de ellos. Solamente el cristianismo basa su fe en la resurrección de su Dios, de su profeta. Y la predicación del Nuevo Testamento tiene mucho material en cuanto a enseñar y defender la fe que cree en la resurrección del Señor. Jesús entonces está muerto. Mire, versículo 57 y 58. Cuando llegó la noche, vino un hombre rico de Arimateo llamado José, que también había sido discípulo de Jesús. Este fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Entonces Pilato mandó que se le diese el cuerpo. Hubo una teoría engendrada desde los infiernos. La teoría se llama la teoría del desmayo o de la inconsciencia, que decía que Jesús realmente no murió, sino que Jesús se desmayó y que lo bajaron así de la cruz desmayado y que lo enterraron. No, eso es medio tonto, ¿cierto? Y es increíble pensar que Jesús haya solamente tenido un desmayo, habiendo sido sometido a semejante golpiza, hermanos amados, habiendo sido sometido a la cruz y a todo el vituperio, pues había un grupo especial que se encargaba de soldados romanos que se encargaban de los reos a quienes iban a ejecutar. Era especializado en la ejecución de esos reos. Es un grupo de mercenarios, de esos soldados crueles, hermanos, que escarnecían pues a los convictos y los llevaban y se aseguraban que morían. Todos morían porque los torturaban, porque los golpeaban. No solo eso hicieron con Jesús, hacían con todos los que eran condenados a la pena de muerte. Así que ellos eran especializados en llevarlos a la cruz, que era, por lo menos era en el momento, la forma de ejecución contra los criminales, ¿no? Hubo otras formas de ejecución, por ejemplo, y todas eran muy crueles. Por ejemplo, había un
buey de bronce a que le ponían candela a máxima temperatura por debajo y ahí metían, esa era una máquina de muerte, ahí metían a los reos y morían así, horrible. Y si usted estudia sobre las formas de ejecución, en la historia va a dar con unas cosas crueles, horribles, terribles, hermano. La cruz era tortuosa, era terrible, era una máquina de muerte horrible. Y ahí están los torturadores, hermanos amados, dispuestos a ver que Jesús muriera. Veamos, por ejemplo, Juan capítulo 19, versículo 31. Se dice que 31 dice, leámoslo porque es interesante, dice, entonces los judíos, por cuanto era la preparación de la Pascua, a fin de que los cuerpos no quedasen en la cruz el día de reposo, es decir, era el viernes, no los podían dejar hasta el domingo, ¿cierto? Entonces había que enterrarlos. Pues aquel día de reposo era de gran solemnidad. Rogaron a Pilato que se les quebrasen las piernas. Era de gran solemnidad. Rogaron a Pilato que se les quebrasen las piernas y fuesen quitados de allí. Había 3 allá colgados, ¿cierto? Y los que no morían, entonces, ¿qué hacían? Les quebraban los pies para acelerar la muerte de ellos. Entonces, aquí vienen los torturadores a verificar si están muertos, y si no están muertos, les van a quebrar las piernas para que mueran. Vinieron pues los soldados y quebraron las piernas al primero, pobrecito, bueno, y asimismo al otro que había sido crucificado con él. Mas cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, ¿cómo le vieron? Ellos eran expertos en saber si estaba muerto o no. Le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas. Pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua. ¿Y por qué no salió solo sangre? ¿Y por qué salió solo sangre y agua? Porque ya estaba muerto. Amén. Y aquí la teoría del desmayo queda completamente descartada. Y versículo 35 dice, y el que lo vio da testimonio, y su testimonio es verdadero, y él sabe que dice verdad. Oye, ¿por qué dice esas palabras? Porque sabía que eso iba a ser dicho, ¿no es cierto? Para que vosotros también creáis, porque estas cosas sucedieron para que se cumpliese la escritura, no será quebrado hueso suyo alguno, decía proféticamente Éxodo 12, versículo 46. Amén. Así que Jesús está muerto. Y lo verificaron con la lanza y ahí todo el mundo sabe que está muerto. ¿Y qué hace cuando una persona está muerta? Pues, hermanos, esto es lo último que, ¿no? Cuando una persona muere, pues también muere la esperanza, ¿sí? Y uno ve a los discípulos, sí, están desesperanzados. Quieren ver esa desesperanza, por ejemplo, en Lucas capítulo 24. Capítulo 24. En el versículo 13 del capítulo 24, inmediatamente después de la resurrección, dice, aquí de ellos iban, ¿quiénes eran ellos? Pues 2 discípulos. De ellos iban el mismo día, ¿el día cuál? El día de la resurrección, a una aldea llamada Emaús, que estaba a 70 estadios de Jerusalén. Iban hablando entre sí todas aquellas cosas que habían acontecido. ¿Cuáles? Pues como eran discípulos de Jesús, pues eran todas las cosas tocantes a lo que aconteció con Jesús. Sucedió que mientras iban y discutían entre sí, Jesús mismo, ya resucitado, ¿no?, se acercó y caminaba con ellos. Mas los ojos de ellos estaban velados, para que no lo conociesen.
Pues Jesús quería saber cuál era la sensación de ellos. Dice versículo 17. Y les dijo: ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis, y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no has sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Eso fue noticia para toda la nación, ¿no es cierto? La muerte y crucifixión de Jesús. Y él dice: ¿cómo es que usted es el único que no sabe? ¿Verdad? Versículo 19. Entonces él les dijo, ¿qué cosas? Porque Jesús quería saber qué pensaban ellos. Y ellos le dijeron: de Jesús Nazareno, que fue varón. Y mire cómo empiezan a hablar: que fue varón profeta en pasado, ¿cierto? Que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Versículo 20. ¿Y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron? Versículo 21. Pero nosotros esperábamos, se nota, esperamos que Él era el que había de redimir a Israel. Lo había de redimir, es decir, ya no hay esperanza para Israel, ya no hay redención para Israel. O sea, la restauración del reino de Israel, pues se quedó en veremos, porque ya el profeta que lo iba a restaurar murió. Nosotros esperábamos eso. Y hermanos, esa es una gran desesperanza, porque ellos pensaban que el Señor Jesús los iba a librar de la opresión del Imperio Romano, ¿cierto? Y que ellos se iban a levantar otra vez como nación, como en los tiempos de David. Y ellos esperaron a alguien que hiciera eso, a través de la violencia, a través de la guerra. Fincaron sus esperanzas en Jesús, pero Jesús murió y está muerto, aparentemente aquí. Ellos dijeron: nosotros ya no tenemos esperanza de redención de Israel. Pero mire lo que siguen diciendo y la incredulidad como de ellos. Aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, o sea, de los discípulos nuestros, de los creyentes, las que antes del día fueron al sepulcro, y como no hallaron el cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que Él vive. Ellos siguen pensando que no hay esperanza, aunque algunas mujeres dan testimonio: no, él ya no está en la tumba, ¿cierto? Fueron algunos de los nuestros al sepulcro. ¿Quiénes fueron los que fueron de los nuestros? Pues Pedro. ¿Se acuerda que Pedro fue el primero? Pedro, creo que Jacobo, bueno, fueron al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a él no le vieron. Pero es decir, no, pues como no le vieron, pues qué esperanza hay, sigue muerto. No le vieron. Entonces Jesús les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. Y Jesús empieza a hablarles hasta que los ojos de ellos fueron abiertos y creyeron. Pero se nota cómo van hablando en tremenda desilusión. Los judíos que han sido tan nacionalistas, hermanos amados. Volvamos entonces a Mateo, capítulo 27. Número 2, Jesús está muerto, ¿no? Número 1, Jesús está muerto. Ahí espera. Número 2, van a hacer los preparativos para la sepultura, porque después de una persona se muere, ¿qué hay que hacerlo? ¿Qué hay que hacer? Que se muera. Sepultarlo, ¿cierto? Después de que se muera, sepultarlo. Ustedes vieron el pastor aquí en Cali, que un miembro de la iglesia se murió y él dijo que Dios le había revelado que iba a resucitar. Y se encerraron en un cuarto a orar como 4 o 5 días, clamando, gritando, declarando espíritu de resurrección, reprendiendo espíritu de muerte, y que siguió muerto. Tuvo que venir la policía, hermanos. A veces así llega el fanatismo ridículo y la mala interpretación de las escrituras de muchas personas, ¿no es cierto? Y por supuesto por eso nos llaman locos, ¿no?
Pues es que el que hace una cosa de esas es porque es como loco. ¿No le parece? Y bueno, qué pena, perdónenme el paréntesis. Y ahora lo van a van a prepararlo para el entierro. Y eso era una preparación un poquito larga según la costumbre judía. Dice 57, y cuando llegó la noche vino un hombre rico de Arimatea, rico. Se llamaba ¿cómo? José de Arimatea, llamado José, que también había sido discípulo de Jesús. José de Arimatea. ¿Hay alguna información mediana aquí en la Biblia de José de Arimatea? Aquí nos dice que era rico, ¿cierto? Y bueno, era creyente, él había creído. Pero en Lucas capítulo, en Juan capítulo 19 nos dice que era, claramente nos dice que era un discípulo secreto de Jesús. Había dos discípulos secretos de Jesús, uno era Nicodemo, ¿se acuerdan? ¿Verdad? Y otro era José de Arimatea. Y Marcos 15:43 nos dice que José de Arimatea era miembro del Sanedrín. El Sanedrín eran los 72 ancianos, ¿no?, que legislaban, ¿no es cierto?, en el pueblo de Israel. Así que era una persona eminente, ¿no es cierto?, este hombre José de Arimatea. Y en Lucas 23:50 nos dice que José de Arimatea era bueno y justo. ¿Ve? Entonces Dios usó a este hombre y usó la riqueza de este hombre, ¿no es cierto?, para el sepelio de Jesús, ¿verdad? Y mire quienes participaron, hermanos, en las especies para preparar el cuerpo del Señor Jesús. Juan 19, versículo 38. Después de todo esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero secretamente, por miedo de los judíos, hay discípulos secretos, también los hay. Pues algún día José de Arimatea públicamente va a declarar su fe, ¿no es cierto?, cuando su fe se fortalezca. Que era discípulo de Jesús secretamente por miedo de los judíos, rogó a Pilato que les permitiese llevar el cuerpo de Jesús, y Pilato les concedió. Entonces vino y se llevó el cuerpo de Jesús. También Nicodemo, mírelo ahí, también, y Nicodemo también era rico. También Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche. ¿Cuándo fue eso? Pues el día que se convirtió, Juan capítulo 3, ¿no es cierto? Vino trayendo un compuesto de mirra y de aloes, como 100 libras trajeron para ungir el cuerpo de Jesús. Tomaron pues el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos con especies aromáticas, y según es costumbre, sepultar entre los judíos y en el lugar donde había sido crucificado. En fin. Entonces trajeron esas especies, dos riquitos creyentes, y también Nicodemo era miembro del Sanedrín, dos miembros del Sanedrín que creyeron, hermanos. Y vinieron a ungir el cuerpo del Señor. Le pusieron, dice la Biblia, que le ponían la mirra era una cosa gelatinosa que se la ponía en todo el cuerpo, de un olor riquísimo. Luego le ponían los lienzos. Eso con el tiempo se convertía en una pasta así, y quedaba el cadáver como momificado, podía durar días. Y le pusieron en la cabeza también, de manera que cuando Jesús sale de la tumba, deja ahí los lienzos, y ahí está, ¿no?, lo que cubre su cuerpo, los lienzos y los lienzos en su cabeza. Y llegan las mujeres y los discípulos y ven eso como testimonio de que Jesús ha resucitado. Volvamos a Mateo. Estoy hablando de las esperanzas que pueden haber sentido aquí está muerto, aquí lo están embalsamando, lo van a llevar.
a la tumba. Número 3, lo colocan en la tumba. Versículo 27, 57. Dice, bueno, leamos 60. Y lo puso en el sepulcro nuevo que había labrado en la peña y en el sepulcro nuevo, en su sepulcro, y eso tiene sentido. Lo puso en su sepulcro nuevo que había labrado en la peña después de hacer rodar una gran piedra a la entrada del sepulcro. Hay unos detalles aquí sobre la tumba que me parecieron a mí interesantes y se los voy a compartir gratis a ustedes, hermanos, para que vean lo bueno que soy. Hermano, el sepulcro en la peña eran unos sepulcros digamos, especiales, unas tumbas lujosas, pues había una peña especial y era una roca inmensa, y en esa roca labraban las tumbas, hermanos. Aquí dice que estaban en la peña, y yo lo que leí y entendí es que las labraban ahí en la peña y las personas compraban. Esta tumba que Jesús va a usar es la tumba de José de Arimatea. Ahí dice su tumba, dice, ¿cierto? Por eso les dije que es importante su tumba, ¿cierto? Dice, y lo puso en su sepulcro nuevo. ¿Qué quiere decir que era nuevo? Que nadie lo había usado, que era su propio sepulcro, que le había costado mucho dinero, ¿cierto? Y luego dice, y después de hacer rodar una gran piedra a la entrada del sepulcro se fue. Y claro, cada uno de esos panteones, de esos sepulcros, tenía un canal y era así bajando, en bajada, y cogían una gran piedra y por gravedad la hacían, porque era una piedra muy grande, y por gravedad la hacían rodar hasta tapar la puerta del sepulcro. Para mover esa piedra necesitaban por lo menos 30 personas, porque era una piedra muy grande, también una piedra muy grande labrada. Y pues mire dónde está Jesús ahora. Lo meten allá en la peña, ¿cierto? Y ruedan esa piedra y la tapan. Pues, ¿qué esperanza hay? ¿No es cierto? Cada vez hay menos esperanza de la redención, hermanos de Israel. Y luego dice, y me causó curiosidad, mire, el 60 cuando dice, otra vez, y lo puso en el sepulcro nuevo que había labrado en la peña después de hacer rodar la gran piedra a la entrada del sepulcro, y se fue. Pues se fue. Pues ¿qué tiene más que hacer? Pues irse, ¿no? ¿Qué hace uno cuando lleva a un muerto al cementerio? Pues se va, ¿verdad? Nosotros tuvimos una hermana que quisimos mucho aquí, ya muy viejita, hermana Felisa. Y la hermana Felisa fue muy especial con nosotros y con la familia nuestra. Ella semanalmente traía cositas y nos las dejaba allá por la ventana, las metía por la ventana, que unos platanitos, que unas yuquitas, que unos manguitos, que no sé, que un quesito, que huevitos, que los metía allá. Cuando nosotros entramos, que no estábamos y veíamos la bolsita, decíamos la hermana Felisa. Hermana Felisa trajo eso. Y los muchachos eran niños, eran pequeñitos, y ella se los llevaba para allá y los tenía harto rato por allá y les daba de comer y les preparaba cosas y compartía con ellos. Era linda esa viejita, hermano. Y por supuesto, y era así, pues como muy activa, como pues ya tenía como 80 años y ya era así erguida y caminaba, los que la recuerdan. Y murió la viejita. Y la llevamos al cementerio. Y estamos ahí ante la tumba de la viejita y yo estaba conmovido, hermanos, pues que teníamos como muchos recuerdos bonitos con ella. Y yo me quedé ahí y como recordando todo eso.
y todos se fueron. Y yo estaba ahí. Entonces alguien vino y me dijo, pastor, vámonos. No sé si fue mi esposa, pastor, vámonos. Y yo estaba ahí, creo que llorando, tal vez, despidiendo a la viejita, que la quisimos y todavía la quiero, y cuando llegue al cielo yo voy a dar un abrazo a mi viejita. Amén, hermano. Pero eso hizo José de Arimatea, pues tenía que irse por mucho que quisiera. Así que Jesús está ahí en la tumba, muerto, tapado con una roca. ¿Qué esperanza hay? El domingo que viene vamos a estudiar algunos efectos de la resurrección y cómo la esperanza volvió, hermanos amados. Número 4, sí. Número 4. Pusieron una guardia en la tumba. Miren, versículo 62. Al día siguiente, que es después de la preparación, se reunieron los principales sacerdotes, los granados de la religión, que también legislaba al pueblo judío, ¿cierto? Dice, se reunieron los principales sacerdotes y los fariseos ante Pilato, ¿cierto? Aquí está lo granado de la política y de la religión, ¿no? De Israel. Diciendo, Señor, fueron ante Pilato, ¿no? Y pues Pilato lo recibió porque ellos tenían mucha influencia. Diciendo, Señor, nos acordamos que aquel engañador, mire cómo lo llaman, aquel engañador. Nunca creyeron que él era el auténtico Mesías, ¿cierto? Y lo llamaron engañador. Cualquiera hubiera pensado lo mismo. Dijo viviendo aún, después de 3 días resucitaré. Era conocido que Jesús había dicho que resucitaba, ¿cierto? Entonces ellos iban a curar contra eso. Dice, manda pues que se asegure el sepulcro hasta el 3er día. No sea que vengan sus discípulos de noche y lo hurten y digan al pueblo, resucitó de entre los muertos. Y será el postrer error peor que el primero. Y Pilato les dijo, ahí tienen una guardia, id y aseguradlo como sabéis. Entonces ellos fueron y aseguraron el sepulcro y sellaron la piedra, poniendo la guardia. La guardia eran 16 soldados, hermanos. Y los soldados romanos eran los gloriosos soldados romanos. Los soldados romanos era el ejército más poderoso del mundo de aquel entonces, hermanos, los más poderosos. Amén. Eran como el ejército de los Estados Unidos, ¿no es cierto? No digamos que el de los rusos, porque ya los veo como patinando ante los ucranianos ahí, ¿no? O el glorioso ejército de Israel, hermanos. Era así, un ejército poderoso los romanos. Y pusieron 16 de esos a cuidar la tumba de Jesús, con sus escudos y sus cascos y sus vestimentas. Y ver esos soldados ahí, hermanos, pues inspiraba respeto. Están en la tumba de Jesús. Eran entrenados cuidadosamente para el combate cuerpo a cuerpo, porque la guerra se hacía así, con espadas cuerpo a cuerpo y con flechas. Entonces ellos eran entrenados cuidadosamente para poder vencer cualquier ejército del mundo por su habilidad y sagacidad en la guerra, hermano. Esos son los que están allá. Van a ir, por favor, los discípulos van a ir a robar el cuerpo. Ni forma, ¿cierto? Hermanos amados. Esta maquinaria bélica del poderoso ejército de Roma está cuidando la tumba de Jesús. Así que, pues, menos esperanza. Jesús está muerto, Jesús está en la tumba. Hay una roca inmensa tapando la tumba. Hay una guardia allá.
¿no? Número 5. Le pusieron un sello en la piedra, en la tumba. Mire, y Pilato les dijo, ahí tienen una guardia, ahí y asegurarlo, como sabéis. Entonces fueron y aseguraron el sepulcro, sellando la piedra y poniendo la guardia. ¿Qué quiere decir sellando la puerta, la piedra? Pues eran los sellos de la época. Pues cogían una tela y la colocaban. Luego la llenaban de cera, toda la llenaban de cera. Y luego ponían como el sello del anillo del mandatario, sea Faraón, sea el César, o sea el rey. Y ponían ahí. Y había una ley. El que rompiera un sello de esos incurría en la pena de muerte. Y lo que era sellado para siempre, para siempre. Era un sello permanente, era un sello eterno. Así que no hay esperanza, ¿cierto? Jesús está muerto, Jesús está en la tumba, una roca está puesta ahí, los soldados están ahí y está sellado la tumba. Y yo creo que Dios permitió que pasara todo eso para mostrar la gloria de la resurrección. Amén, la gloria de la resurrección, sin duda. El domingo que viene vamos a ver la gloria de la resurrección, hermanos queridos. Señor, bendiga su palabra. Muchas gracias te damos por tu palabra. Tan hermoso que es estudiarla, Señor. Nos deleitamos en ella, la verdad. Danos tal comprensión, Señor, que podamos degustarla, Señor. Bendito Dios. Y así fortalecer nuestra fe, mi Dios querido.